Perdón, chicos, como pudieron darse cuenta, pues se terminó la memoria de mi celular. Vamos a continuar. Ustedes van a preguntarse quizás por qué es tan importante entender este periodo colonial. Bueno, voy a comenzar diciéndoles que este periodo, aunque se conozca como colonial, para nosotros debería ser llamada un periodo novohispano. ¿Por qué? Porque nuestro territorio nunca se consideró una colonia. Y esto va a ser muy importante porque al no ser una colonia y ser un reino, una extensión del reino de España, las personas que aquí viven o que aquí vivían van a tener otro tipo de garantías diferentes a las que se tendrían si fueran colonia. Las colonizaciones en ese tiempo se daban con otros países. Nuestro territorio va a ser muy importante, como les mencioné en el video pasado, para la corona española y van a aprovechar los recursos naturales que va a tener nuestro territorio, pero no van a buscar terminar con la población indígena. Van a tratar de incorporarla y por lo tanto van a tener derechos, van a tener privilegios. Uno de ellos era que los indígenas conservaran la tierra y por eso se implementaron, como lo mencioné en el video pasado, la figura del encomendero y la figura del cacique. Es muy importante que aunque se conozca como periodo colonial, les quede claro que no era una colonia, era otro reino. Y por lo tanto tenía un rey, que era Carlos V, del que ya hemos hablado. Y las personas que aquí van a vivir van a ser súbditos del rey. Entonces van a tener los mismos privilegios y las mismas consideraciones. Chicos, esto es una manera de decirlo, porque no tenían en sí todos los derechos o las garantías. Y esto tiene que ver con un concepto que para mí es muy importante que les quede claro, que son sociedades estamentarias. ¿Qué quiere decir esto? Estamento es el lugar que tú vas a ocupar o que se ocupaba, no ustedes, perdón, que ocupaba la sociedad de acuerdo a su origen de nacimiento. Tanto los indígenas como los españoles tenían nobleza. Ustedes saben que no era lo mismo ser un tlatoani que ser una persona que se dedicaba a la fabricación de, por ejemplo, de penachos y que trabajaba con la pluma, o aquel que sembraba la tierra. Igualmente en España no iban ustedes a encontrarse a Carlos V sembrando calabazas, eso pues era imposible. La posición de nacimiento les daba privilegios. En este caso, pues la nobleza era la más privilegiada y enseguida el clero. Pues lo mismo va a pasar aquí. Yo no les he hablado todavía de la llegada del clero, pero es parte también fundamental de esta conformación de la sociedad novohispana. ¿Qué quiere decir con eso? Que el rey va a pedir que las personas que habitan este territorio, los nativos, tengan derechos también y que sean considerados como vasallos dependientes de él. ¿Y qué hace un rey? Un rey tiene la obligación de proteger a sus súbditos, a su pueblo, a sus vasallos. Y dependen de él, él se va a encargar de defenderlos y de proveerles leyes y de proveerles garantías a cambio de su servicio y del pago, en este caso sería de tributos. Se supone que no tendrían que estar permitidos los abusos, pero ustedes saben que esto fue una conquista y que bueno, muchos pueblos valtepecs que van a cambiar después de nombre, pues no van a estar todos contentos. Como les dije, no toda la sociedad tenía que ver con los mexicas, había más pueblos alrededor, no todos estaban de acuerdo con Cortés y por lo tanto pues no todos iban a darles el abrazo de oye, ya llegaste, bienvenido, ¿verdad? Entonces va a haber enfrentamientos. Toda conquista va a tener violencia, chicos, va a tener muerte, va a tener abusos, va a tener crueldades, porque es una conquista. Las conquistas no se hacen a base de besos y abrazos y apapachos. Las conquistas son sometimientos. Y una vez que el pueblo estaba sometido, pues por ahí entraban las personas encargadas de ejercer la ley y vigilar los derechos de los indígenas para protegerlos. Aquí va a haber una situación. Vamos a hablar de dos tipos de sociedades.
la sociedad rural que les comenté y la sociedad urbana. Posteriormente voy a hablar a más detalle de lo que sería la sociedad urbana, la sociedad rural. Ahorita nos vamos a enfocar en la sociedad urbana. Esta sociedad sí tuvo una planeación, sí tuvo elementos muy rescatables y como les dije se van a procurar tener de una manera un tanto ordenada estas situaciones para crear esta nueva sociedad. Una cosa muy bonita que les mencioné en clase que tenían los mexicas eran las escuelas tanto para nobles como para personas del pueblo. Y bueno, pues el Tepochcali, que era para la gente del pueblo, y los Calmecat, que era para nobles, era una cosa que no tenían los españoles, eso era una novedad. Por lo tanto, Cortés va a decidir que las personas que habían venido por parte de la iglesia, los religiosos, las órdenes religiosas, se encarguen de la educación de los menores, con la finalidad de que el niño vaya creciendo, perdiendo sus costumbres y haciéndose más a los usos y costumbres, ahora sí, perdona la repetición, de lo que ellos querían tener. Y no hablo de una escuela en la que les fueran a impartir el alfabeto o que los fueran a enseñar a leer y escribir, no. Les iban a enseñar como parte primordial la religión, el idioma y oficios. Oficios con la finalidad de que sirvieran al rey. Entonces estos oficios van a ser muy importante en la conformación de esta sociedad. ¿Por qué, muchachos? Porque tanto en Europa como en nuestro territorio, esta sociedad que les dije que es de estamentos, que tiene que ver con tu origen de nacimiento, se va a regir por oficios, chicos. Y estos oficios juntan a estas sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, había el oficio de las personas que se dedicaban a hacer zapatos, había el oficio de las personas que se dedicaban a hacer guantes para las manos, porque en ese tiempo los españoles, usaban, las personas nobles usaban guantes, los que hacían los sombreros, los que se dedicaban a la herrería, porque ya teníamos aquí caballos y había que hacerle las espuelas. Hay diferentes oficios, el que hacía los trajes, muchachos, el que hacía las vestimentas, los sastres. Entonces todas estas oficios se fueron juntando y aglomerando y era una forma de pertenecer y de hacerse notar. ¿Esto por qué es importante, chicos? Porque estos grupos organizados van a formar sociedades que les van a permitir tener cierta presencia social. Es decir, tú no podías querer ejercer un oficio si no tenías el capital para poner tu propio taller. Tú no podías pretender ser zapatero si no tenías todos los elementos y no eras dueño de un taller de zapatería. O no podías pretender ser sastre si no tenías todo lo necesario para coser la tela, los hilos, todos los insumos que eran necesarios para ejercer tu oficio. Estos se conjuntaban y formaban sociedades que los representaban y juntos, no de manera individual, juntos tenían presencia social. ¿Por qué va a ser importante? Porque aquí vamos a tener diferentes categorías. La más importante, lógicamente, va a ser la figura del virrey. Voy a hablarles del virrey en el siguiente video. Pero el virrey era una persona que venía a ejercer las funciones del rey, claro, siguiendo las órdenes de Carlos V, aquí en nuestro territorio, la Nueva España, pero iba a ser reconocido en todo el territorio como la figura del virrey. Y teníamos la otra parte muy importante, que era la iglesia, y teníamos a estos grupos en las ciudades que van a formar comunidades de oficio y que van a tener características muy particulares, pero que van a ser notorias por eso. No voy a cortar este video para subirlo y poderles hacer el otro.